En esta ocasión vamos a hablar sobre el enfoque casuístico de la teoría de portafolio y durante este capítulo se expondrán las virtudes de la diversificación como instrumento para eliminar el riesgo en lo sistemático y para lo cual, como una breve introducción, podemos decir que los seres humanos en general son adversos al riesgo y siempre buscan maximizar su bienestar en todas sus decisiones y en lo posible tener la mayor certeza sobre los resultados. El riesgo de una acción en particular puede medirse por la variabilidad de su rentabilidad a lo largo del tiempo, la cual puede medirse utilizando un estadístico como la varianza. También puede calcularse la rentabilidad promedio para el mismo intervalo. El objetivo de este capítulo es determinar cómo se calcula la rentabilidad de una acción particular y su riesgo inherente. Posteriormente analizaremos el comportamiento del riesgo cuando el inversor decide no invertir solamente en una acción, sino utilizar su dinero disponible en la compra de varias acciones que comúnmente se denomina diversificación. Para esto, el autor nos propone un ejercicio sobre el cálculo de la rentabilidad de acciones, en donde con base en el comportamiento del valor de la acción en el mercado de la empresa YY y en los dividendos pagados durante el último año, vamos a calcular la rentabilidad mensual de cada acción de la empresa. Entonces, como podemos ver en la tabla 12.1, tenemos los datos proporcionados por el autor para el año 2000 y tenemos el precio de cierre mensual, así como también los dividendos que se han pagado de forma trimestral. La rentabilidad por acción por periodo está dada por la siguiente fórmula, en donde la rentabilidad por acción por periodo es igual al precio de la acción en el periodo Y, es decir, el periodo actual, menos el precio de la acción en el periodo I menos 1, que es el periodo anterior, más los dividendos pagados en el periodo considerado, y todo esto dividido para el precio de la acción en el periodo I menos 1 o el periodo anterior. Entonces procedemos a calcular la rentabilidad para cada periodo de la siguiente forma. Tenemos el precio de cierre del mes de febrero menos el precio de cierre del mes de enero más los dividendos pagados en febrero, y todo esto dividido para el precio de cierre de enero. De la misma manera calculamos para todos los periodos. Al final vamos a proceder a calcular la rentabilidad promedio. Puede ser esto a través de la función de Excel promedio o sumando cada uno de los valores obtenidos en toda esta columna y dividiendo para el número total de periodos, que en este caso es 11. El riesgo de una acción se estima por la variabilidad en sus precios y por consiguiente por su rentabilidad. Entonces la medición del riesgo la vamos a medir mediante la desviación estándar de la rentabilidad histórica, en la cual la fórmula es la siguiente. El riesgo de la acción o desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la rentabilidad por periodo menos la rentabilidad promedio, todo esto elevado al cuadrado y dividido para el número total de periodos. Entonces vamos a proceder a calcular el riesgo o la desviación estándar de la siguiente manera. Tenemos la rentabilidad del periodo menos la rentabilidad promedio, todo esto elevado al cuadrado, y de la misma manera para cada uno de los periodos. El siguiente paso es realizar la sumatoria de todos los valores obtenidos y con este dato vamos a obtener la desviación estándar de la siguiente forma. Tenemos la raíz de la sumatoria obtenida dividido para 11, que es el número total de periodos. Entonces, con base en la rentabilidad promedio y el riesgo calculado a través de la desviación estándar, se pueden comparar varias acciones y así el inversor decidirá de acuerdo a su aversión al riesgo. A continuación tenemos un segundo ejercicio referente a la compra de acciones, en donde la señora Linda Plata de Rico debe decidir entre comprar acciones de la empresa YY o de la empresa BB.
y con base en la siguiente información, si es adversa al riesgo, ¿cuál debería ser su decisión? Como vimos en el ejemplo anterior, el autor ya nos proporciona el precio de cierre de YY y los dividendos para el año 2000, y ahora también nos proporciona la información de la empresa BB, tanto en el precio de cierre mensual como en los dividendos pagados, esta vez de forma semestral. Y procedemos a hacer los cálculos respectivos. Tenemos en primer lugar la rentabilidad por periodo, calculada de la siguiente manera: el precio de cierre del mes de febrero menos el precio de cierre del mes de enero, más los dividendos pagados en el mes de febrero, y todo esto dividido para el precio de cierre del mes de enero. De la misma manera realizamos el cálculo para cada uno de los periodos. Al final vamos a calcular la rentabilidad promedio a través de la función de Excel promedio. Posteriormente vamos a calcular la desviación estándar, y en primer lugar vamos a calcular el riesgo, la rentabilidad del periodo menos la rentabilidad promedio, todo esto elevado al cuadrado. De igual manera para cada periodo. Posteriormente realizamos la suma de cada uno de los datos obtenidos en esta columna, lo cual nos sirve para obtener la desviación de estándar a través de la siguiente fórmula. Utilizando la función raíz de la sumatoria obtenida en esta celda dividido para 11, que es el número total de los periodos. Entonces tenemos que la rentabilidad promedio de la empresa BB es de 2.01% y la desviación estándar es de 3.986%. De igual manera se procedió a hacer anteriormente con la empresa YY y obtuvimos una rentabilidad promedio de 1.46% y una desviación estándar de 1.79%. Como podemos ver en el cuadro de resumen, si la señora Linda Plata de Rico es adversa al riesgo, debería invertir en la empresa YY, puesto que corre un menor riesgo. Y de esta manera conocemos ya cómo obtener la rentabilidad por periodo de una empresa, así como también de el riesgo. Pues bien, continuando con la exposición del enfoque casuístico de la teoría del portafolio, vamos ahora a calcular el rendimiento de un portafolio en cartera. Esto se le saca por medio de la fórmula promedio ponderado de la rentabilidad individual de las inversiones que la integran. Para el caso de que hubiera solo dos opciones, se expresaría de la siguiente forma: RP es igual a RA por WA más RB por 1 menos WB, donde RP es rentabilidad del portafolio o cartera, RA va a ser la rentabilidad de la inversión de A, RB la rentabilidad de la inversión de B, WA el porcentaje del dinero disponible que se invierte en A y WB el porcentaje de dinero disponible que se invierte en B. Entonces, aquí el libro nos da los datos de RBB y de la empresa YY y la empresa BB. Ahora vamos a utilizar la fórmula para poder calcular el rendimiento de este portafolio. Entonces, multiplicamos, en este caso, B5, que es el rendimiento de YY, por D5, que es el porcentaje de dinero disponible que se invierte en YY, más la rentabilidad de BB, por 1 menos el porcentaje de dinero que se invierte en YY. Damos Enter y nos da que la rentabilidad de esta combinación es 2,01%. Arrastramos la fórmula y obtenemos la rentabilidad para los demás periodos. Aquí cabe recalcar que hacemos diferentes combinaciones de estas dos acciones, YY y BB. Comenzamos invirtiendo en YY 0%
y en BB 100%, vamos subiendo hasta que llegamos a invertir 100% en YY y 0% en BB. Aquí podemos ver que la combinación que tiene mayor rentabilidad es 2.01 y la que tiene menor rentabilidad es 1.46, invirtiendo solamente en YY. Para calcular el riesgo de portafolio con dos inversiones o activos, vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Tomando como base los datos de la empresa, YY y BB, tenemos que determinar el riesgo del portafolio que se invierte el 40% de los fondos en YY y el 60% de los fondos restantes en BB. La tabla resumen que obtuvimos en el ejercicio 2 es esta y la copiamos al ejercicio 3, en el que tenemos que la rentabilidad de YY es 1.46 y la de BB es 2.01. El riesgo de YY es 1.79% y el riesgo de BB es 3.98%. Con toda esta información que ya sacamos anteriormente, vamos a sacar el promedio de la rentabilidad tanto para YY como para BB con la fórmula promedio y seleccionamos todo el rango de celdas. Lo mismo sucede para BB. Ahora vamos a sacar la rentabilidad del portafolio por periodo. Aquí tenemos los diferentes periodos y vamos a utilizar la fórmula que les mencioné anteriormente para poderla calcular. Decimos que vamos a invertir 40% en YY y 60% en BB. Entonces ponemos el 40% y multiplicamos por la rentabilidad de YY más 60% y multiplicamos por la rentabilidad de BB, esto es lo mismo que aplicar esta fórmula. Entonces le damos un enter y nos sale que la rentabilidad del portafolio del periodo febrero-marzo va a ser 0.414%. Arrastramos la fórmula y nos va a salir para los diferentes periodos. Para sacar aquí la varianza calculada con la fórmula de Excel, utilizamos la fórmula var.p, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de celdas. De igual manera, para sacar la varianza individual de la rentabilidad de BB, sacamos con la fórmula var.p. Para sacar la desviación estándar, que en este caso es el riesgo, ponemos la fórmula desbest.p y seleccionamos todo el riesgo anterior. Entonces de esta manera nos dice que el riesgo de YY es 1.79%, mientras que su rentabilidad es 3.98%, como lo tenemos en este cuadro de resumen que les indiqué anteriormente. Para seguir con el procedimiento, vamos a restar la rentabilidad del portafolio menos la desviación que tuvimos en YY. Y toda esta fórmula la vamos a arrastrar. Tenemos que recalcar que aquí tenemos que poner F4 y ahí sí arrastramos toda la fórmula. Ya. Ahora vamos a elevar al cuadrado la respuesta de acá. Elevamos al cuadrado, nos sale el siguiente resultado. De igual manera arrastramos este resultado y aquí lo que hacemos es sumar todos los resultados que tenemos anteriormente de los periodos. Sacamos la varianza, que es la suma de esta fórmula que está aquí dividido para el número de periodos que tenemos. En este caso, si vemos que el recuento es 11, entonces dividimos para 11. Sacamos la raíz cuadrada de la varianza y nos da 2.874, que es en este caso el riesgo de portafolio, que es lo que nos pide el ejercicio. A continuación, vamos a indicarles otra manera de poder sacar el riesgo. Volvemos a los datos que teníamos inicialmente. Entonces tenemos que la rentabilidad de YY y de BB en cada periodo. Luego sacamos el promedio, como les dije, luego la varianza y ponemos cuánto tenemos de inversión en YY y cuánto de inversión en BB. Ahora vamos a hacer la fórmula de la covarianza, en el que vamos a restar la rentabilidad de YY menos G19, que en este caso es la rentabilidad individual, que es el 1.46 de YY. Entonces restamos todo esto y arrastramos la fórmula. Una vez que ya hemos arrastrado la fórmula, vamos a hacer lo mismo con B. La rentabilidad de BB menos la rentabilidad promedio de todo el portafolio, que es 2.01. Damos Enter
arrastramos toda esta fórmula. Pues bien, ahora vamos a multiplicar los dos factores que sacamos, el que tenemos en la celda I25 por J25. Entonces de esta manera obtenemos un porcentaje y lo mismo hacemos para todos los demás. Luego vamos a sumar todas lo que hemos sacado, los valores que hemos sacado en cada uno de los periodos, y vamos a sacar esta suma dividido para el recuento, que son 11 periodos, como vimos anteriormente. Ahora, vamos a proceder a hacer la siguiente fórmula. El 40% vamos a elevarlo al cuadrado y vamos a multiplicar. Aquí les voy a hacer más grande para que puedan ver. Vamos a multiplicar el 40% que invertimos en una de las acciones elevado al cuadrado por 0.032, que es la varianza de Y, más 2 por el 40%, por el 60%, que son lo que invertimos en las dos empresas, por la covarianza que calculamos anteriormente, que es 0.042%, más el 60%. Ahora vamos a multiplicarla por el 0.159%, que es la varianza de B. De esta manera sacamos la varianza de todo este portafolio, que nos sale 0.083%. A esto vamos a sacar el riesgo de la combinación de las dos inversiones y vamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza que vimos anteriormente. Y de esta manera nos damos cuenta que el riesgo de portafolio nos sale 2.874%, que es el mismo que nos salió anteriormente, 2.874%. A continuación les voy a hablar acerca del riesgo de portafolio con más de dos activos o inversiones. Cuando un inversionista decide optar por invertir en más de dos opciones, tanto el rendimiento como el riesgo del portafolio se basan en los mismos conceptos para los dos activos. Es por esta razón que el objetivo es disminuir el riesgo no sistemático mediante la diversificación, para lo cual se trata de minimizar a través del estadístico, que es la desviación estándar. Un aspecto muy importante es tener en cuenta las combinaciones posibles que se pueden obtener una vez que nosotros analizamos las inversiones. Es por esta razón que el autor nos cita que para determinar el número de combinaciones es importante determinar el número de acciones y estas elevarlas al cuadrado. El autor, en este caso, en el ejemplo 4, nos cita en la siguiente tabla, como podemos ver, donde nos da a conocer las inversiones que vamos a analizar. En este caso es la acción Bavaria, la acción Noel, la acción Argos, Éxito y Carulla. De igual manera, el periodo que estamos analizando es a partir de abril del 99 hasta marzo del 2001. En esta tabla, el autor nos trata de establecer el precio histórico que han obtenido cada una de estas inversiones, como podemos ver, y de igual manera los dividendos que se han obtenido en los diferentes periodos. Una vez que contamos con esta información, establece que debemos determinar la rentabilidad de una acción. Como explicó anteriormente mi compañera, la rentabilidad de una acción se determina a través de la diferencia entre la acción actual menos la acción anterior, más el dividendo que se haya recibido en este caso, y dividido para la acción anterior, como podemos ver en la siguiente fórmula. Consideramos la acción actual menos la acción anterior, más el dividendo y dividido para la acción anterior. Una vez que nosotros obtenemos este resultado, calculamos para cada una de las acciones y en los distintos periodos, como podemos ver, para cada una de las acciones. De esta manera nosotros,
Una vez que contamos con estos resultados, procedemos a calcular la rentabilidad promedio. ¿En qué consiste? En sacar el promedio de todas las rentabilidades que hemos calculado. De esta manera, contamos con una rentabilidad promedio para cada acción, en este caso para la acción Bavaria, la acción Noel, la acción Éxito, Carulla, y posteriormente calculamos la varianza, utilizando la fórmula como podemos ver, que es igual a var.p, y seleccionamos de igual manera la rentabilidad calculada en estos periodos. Esto realizamos en cada una de las acciones. Y posteriormente calculamos la desviación estándar. ¿En qué consiste? En sacar la raíz cuadrada de la varianza y obteniendo los siguientes resultados. Siguiendo con este ejercicio, podemos ver que los resultados, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos ver que la acción éxito, como podemos ver, es aquella que nos ofrece la mayor rentabilidad y a la vez también es aquella que cuenta con un mayor riesgo. Mientras que la acción menos rentable en este caso es la acción Argos, como podemos ver, Argos, teniendo una rentabilidad solo de 1,01% y un riesgo de igual manera el menor de 1,95%. Ya. A continuación, también les voy a hablar acerca del riesgo del portafolio. Para nosotros determinar el riesgo del portafolio es importante considerar y calcular la covarianza. La covarianza, en este caso, para obtener este resultado, vamos a utilizar la fórmula covarianza. En este caso, vamos a considerar seleccionamos todas las inversiones que nosotros hemos calculado durante estos periodos y damos Enter. Para cada una, de acuerdo a las combinaciones que hemos determinado, como podemos ver, Bavaria, Bavaria Noel, Bavaria Argos, Bavaria Éxito, Bavaria Carulla, y continuando con las siguientes acciones. Posteriormente, el autor nos cita que nosotros vamos a invertir el 40% en Bavaria, en Noel el 30%, en Argos el 10%, en Éxito el 10% y en Carulla también el 10%. Es por esta razón que colocamos el 40% de acuerdo a la combinación. Como podemos ver, en este caso es Bavaria, consideramos el 40 y el 40%. Con el fin de determinar la varianza del portafolio, nosotros procedemos a realizar una multiplicación de la covarianza por los porcentajes de combinaciones posibles. En este caso, como podemos ver, es la multiplicación de la covarianza por las dos combinaciones posibles, dándonos así los siguientes resultados. Posteriormente, una vez que hacemos la multiplicación, sacamos una suma, dándonos el valor de la varianza del portafolio, que en este caso es 0,05394%. Una vez que obtenemos este valor, obtenemos un cuadro análisis en donde podemos considerar o observar el rendimiento promedio que nosotros hemos obtenido en cada una de las acciones. En este caso, Bavaria tiene una rentabilidad del 2.15%, Noel el 1.35%, Argos 1.01%, Éxito el 2.61% y Carulla el 1.45%. Estos datos los obtenemos de la anterior tabla que les mencioné anteriormente. Como podemos ver, aquí están. Son todos estos valores. Entonces, como pudimos ver anteriormente, son todos estos valores y solo los transferimos a este cuadro resumen. De igual manera hacemos con la varianza de cada acción. De igual manera lo hacemos con la desviación estándar. Y por último, consideramos el porcentaje que vamos a invertir en cada una de las acciones. Para nosotros determinar la rentabilidad del portafolio en general, vamos a multiplicar, como podemos ver, Bavaria
la rentabilidad promedio por el porcentaje que nosotros decidimos invertir en esta acción. De igual manera, Noel por el porcentaje, Argos, de igual manera, Éxito y Carulla, dándonos así una rentabilidad del 1.771%. Y para calcular el riesgo del portafolio, nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza del portafolio. La varianza, como les dije anteriormente, es la sumatoria de las multiplicaciones de las combinaciones posibles con la covarianza. Una vez que nosotros determinamos el riesgo del portafolio, podemos decidir a qué acción es conveniente que el inversionista opte por invertir, dependiendo del riesgo y la rentabilidad que vamos a recibir. A continuación, les voy a hablar acerca del portafolio óptimo sin apalancamiento, ni activos libres de riesgo. Como sabemos, el ser humano siempre va a ser adverso al riesgo y por ende va a tratar de minimizar su portafolio de manera óptima, con el fin de obtener, se puede decir, una rentabilidad adecuada y de igual manera un riesgo adecuado. En conclusión, podemos decir que un portafolio es la manera como se distribuye entre todas las oportunidades que nos ofrece el mercado, y de esta manera le permite al inversionista el poder decidir el número de portafolios que desee crear de acuerdo a la capacidad económica que cuente. Como podemos ver, en este caso el autor nos cita el siguiente ejemplo. Nos establece tres tipos de portafolios y a los cuales les asigna diferentes porcentajes, como podemos ver. El 30% en la acción número 1, en la acción número 2 de igual manera, el 20% para la acción número 3 y de igual manera para la acción número 4. Lo importante de esto es que la sumatoria de esto nos debe dar el 100%, como podemos ver. Es importante de igual manera considerar el número de combinaciones posibles, como dije anteriormente, que vamos a analizar. Entonces, una vez que nosotros hemos calculado la covarianza y hemos determinado el porcentaje que nosotros vamos a invertir, obtenemos, como les dije, la varianza del portafolio. En este caso, que es 0.053, 94,5%. Para nosotros establecer el portafolio óptimo de inversiones, nosotros vamos a utilizar la herramienta Solver, que posteriormente mi compañera les va a explicar. Pero sin embargo, el autor en este caso nos establece que a través de la herramienta Solver nosotros podemos crear se puede decir un portafolio infinito de combinaciones, como podemos ver aquí, y la cual nos permite establecer el portafolio óptimo que nos genere la mayor rentabilidad y de igual manera el menor riesgo. Entonces, una vez que nosotros utilizamos la herramienta Solver, podemos obtener todas estas combinaciones que observamos en esta tabla. Y para nosotros poder ver gráficamente los resultados obtenidos, podemos ver aquí, seleccionamos tanto las celdas de rentabilidad como del riesgo. Una vez que seleccionamos estas dos celdas, estas dos columnas, podemos obtener el siguiente gráfico. Analizando, se puede decir que el portafolio óptimo en este caso va a ser este punto de aquí. Este punto es nuestro portafolio óptimo. Luego de haber terminado el ejercicio 5 en el que determinamos el portafolio con menor riesgo, vamos a combinar este portafolio óptimo con una inversión libre de riesgo, es decir, con los activos libres de riesgo, donde utilizamos la fórmula
rentabilidad de la combinación es igual a rentabilidad libre de riesgo por el porcentaje del dinero disponible invertido en el activo libre de riesgo más la rentabilidad del portafolio óptimo por el porcentaje del dinero disponible en el portafolio óptimo invertido. Entonces, es la manera que calculamos la rentabilidad. Con base en la información de los ejemplos 4 y 5 y tomando el portafolio óptimo obtenido que tiene una rentabilidad de 2.295% y un riesgo de 1.742% y considerando que los TES, es decir, que los activos libres de riesgo, están generando una rentabilidad del 1%. Al aplicar las fórmulas anteriores, es decir, la rentabilidad de la combinación y el riesgo de la combinación, vamos a obtener la siguiente tabla. Las combinaciones de la tasa libre de riesgo. Entonces, aquí tenemos la rentabilidad y el riesgo. El riesgo, cabe recalcar que es el porcentaje, el riesgo que tiene el portafolio óptimo multiplicado por el porcentaje de inversión que invertimos en el portafolio óptimo, debido a que el riesgo de los TES es 0. Entonces, aquí vamos a calcular la rentabilidad con la fórmula que está aquí abajo. Como los activos libres de riesgo tienen una rentabilidad del 1%, multiplicamos ese 1% por la celda B4, que es el porcentaje que invertimos en el activo libre de riesgo, más la rentabilidad que tiene el portafolio óptimo por el porcentaje que invertimos en el portafolio óptimo. Y así obtenemos que al combinar el portafolio óptimo 90% y 10% en un activo libre de riesgo, tenemos una rentabilidad del 1.266%. De esta misma manera vamos a calcular todos los demás combinaciones. Recalcando que las combinaciones comienzan en el 100% con portafolio óptimo y 0% con libre de riesgo y terminan en una inversión total en solamente activos libres de riesgo. Ahora, con la fórmula que les dije del riesgo, vamos a calcular para cada combinación. Aquí utilizamos el riesgo que tiene el portafolio óptimo multiplicado por el porcentaje que invertimos en el portafolio óptimo. Damos Enter y de la misma manera calculamos el riesgo para cada una de las combinaciones. Si nos ponemos a analizar aquí, vemos que cuando nosotros invertimos solamente en activos libres de riesgo, vamos a tener una rentabilidad del 1%, que es la rentabilidad que nos está generando en este caso el activo libre de riesgo. Y tenemos un riesgo del 0%, puesto que los activos libres de riesgo no tienen riesgo, como su nombre muy bien lo dice. A medida que vamos incrementando el valor de inversión en el portafolio óptimo, vamos incrementando el riesgo que vamos a correr al hacer la cierta combinación. Y de esta manera, como es obvio, el riesgo disminuye a medida que se aumenta la inversión en libre de riesgo, que se corrobora en los resultados que vimos, que acabamos de ver en este momento. El libro nos propone 2 ejercicios. Uno de ellos nos dice, con base a la siguiente información, determinar cuáles son los pesos o porcentajes que debo invertir en cada acción que me determine el portafolio con riesgo mínimo. Es decir, utilizando la programación no lineal y recordar que el número de combinaciones posibles entre acciones es igual al número de acciones elevado al cuadrado. Para este caso, como son 4 acciones, vamos a elevar al cuadrado y nos va a decir como resultado 16. Toda esta tabla que vemos acá es información proporcionada por el ejercicio. Tenemos 4 acciones de 4 empresas. El precio de la empresa Barabia, el precio de las acciones de la empresa Noel, de Argos y de Éxito. Los periodos que tenemos es desde abril del 99 hasta marzo del 01. Aquí tenemos los precios que nos da el mercado desde el periodo inicial hasta el periodo final de Bavaria. Bavaria en este periodo 4 veces repartió dividendos. De la misma manera vemos que en Noel tenemos aquí todos los precios de los periodos y sin embargo nunca repartió dividendos en ese tiempo. Tenemos aquí los precios de las acciones de Argos y tenemos los 4 dividendos repartidos. En la empresa Éxito tenemos los precios y tenemos 2 veces los dividendos repartidos. Pues bien,
Recordando la fórmula de la rentabilidad por acción del periodo, vemos que tenemos que tomar en cuenta el precio de la acción en el periodo actual menos el precio de la acción en el periodo anterior, más el dividendo que está dando esa acción en el periodo actual dividido para el precio de la acción en el periodo anterior. Entonces aquí vamos a sacar todos los periodos. Primero ponemos el mes subsiguiente, que es mayo del 99 a abril del 99. Y así hacemos para todos los demás, como vemos aquí. Una vez que tengamos ya en los periodos establecidos, vamos a sacar la rentabilidad por acción utilizando la fórmula que les dije anteriormente. En este caso, para Bavaria, vamos a utilizar los 2.236, que es el precio de la acción en el periodo actual, menos los 8.235, que es el precio de la acción en el periodo anterior, más el dividendo que está dando en el periodo actual, que en este caso señalamos la celda, aunque sea cero, igual señalamos la celda, y dividimos para el precio de la acción en el periodo anterior, que es 8.235. Damos Enter y nos damos cuenta que la rentabilidad que ha tenido Bavaria de mayo del 99 a abril del 99 ha sido 0,012%. Arrastramos la fórmula y vamos a obtener lo mismo en cada uno de los periodos. Lo mismo vamos a hacer para Noel, nos damos cuenta de las celdas que están aquí. Lo mismo vamos a hacer para Argos, damos cuenta de las celdas señaladas. Lo mismo vamos a hacer para Éxito. Aquí podemos ver en el comentario cuál es la fórmula que hemos aplicado. Entonces, todos estos resultados van a ser la rentabilidad de cada una de las acciones de las diferentes empresas en cada uno de los diferentes periodos. Ahora tenemos que calcular el promedio de las rentabilidades de cada periodo con la fórmula promedio de Excel y señalando todo el rango de celdas de la rentabilidad calculada por periodo. Hacemos eso para cada una de las 4 empresas de estudio. Aquí hemos calculado también la varianza mediante la fórmula de Excel, que es var.p, y señalando todo el rango de la rentabilidad por cada periodo. Para seguir con los cálculos de este ejercicio, vamos a restar la rentabilidad de ese momento de la acción menos la rentabilidad promedio calculada anteriormente, y a eso le vamos a elevar a la potencia 2. Asimismo, lo hacemos para Noel. Vamos a restar la rentabilidad del periodo mayo 99 a abril 99, que es menos 0,094%, menos la rentabilidad promedio, que es 0,33%. A eso, de la misma manera, vamos a elevarle al cuadrado. En el caso de Argos, vamos a restar de 0,117% menos 2,153%, que es la rentabilidad promedio en todo ese periodo estudiado, elevado a la potencia 2. En el caso de Éxito, vamos a restar es menos 0,042%, que en este caso tuvo una rentabilidad negativa, puesto que tenemos un precio menor en el periodo subsiguiente. Le restamos a la rentabilidad promedio de todo el periodo, que es 1,339%, y le elevamos a la potencia 2. Todo esto vamos a arrastrar las fórmulas, y cada una de estas celdas nos indica la fórmula registrada de la rentabilidad del periodo actual menos la rentabilidad promedio elevado al cuadrado. Luego de esto vamos a sumar toda la fórmula que sacamos anteriormente. Una vez que tenemos sumado eso, vamos a dividirle esta suma para todos los periodos en estudio. En este caso hemos puesto contar y hemos seleccionado todas las celdas para no tener que estar contando uno por uno.
Y de esta manera cumplimos con la fórmula de la varianza que nos dice que es igual a la rentabilidad actual menos la rentabilidad promedio elevado al cuadrado, todo eso sumado dividido para todos los periodos estudiados. Y de esta manera, sacando la raíz cuadrada de la varianza, sacamos finalmente la desviación estándar, que es el riesgo del portafolio. En este caso utilizamos potencia y el exponente va a ser el 1 medio. De esta manera hemos sacado el riesgo de cada una de las acciones de las empresas. Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar cuánto vamos a invertir en cada una de las empresas estudiadas. En Bavaria vamos a invertir el 40%, en Noel vamos a invertir el 30%, en Argos vamos a invertir el 20%, en Éxito vamos a invertir el 100%. Siempre la suma nos debe dar 100. Ahora, como les dije anteriormente, para poder calcular las combinaciones, tenemos primeramente que sacar cuántas acciones han sido, como son 4 empresas diferentes, 4 elevado al cuadrado nos da 16. Si vemos aquí, tenemos 16 combinaciones. Comenzamos poniendo 4 veces la primera, que es Bavaria, y vamos intercalando luego entre Bavaria, Noel, Argos y Éxito. Luego ponemos 4 veces Noel y vamos intercambiando entre Bavaria, Noel, Argos y Éxito. Ponemos 4 veces Argos y vamos intercambiando Bavaria, Noel, Argos y Éxito. Y finalmente ponemos 4 veces Éxito y vamos intercambiando Bavaria, Noel, Argos y Éxito. Una vez que tenemos las combinaciones ya hechas, vamos a sacar mediante la fórmula de Excel la covarianza, perdón. Entonces ponemos covariance.p y seleccionamos la primera matriz, que es la rentabilidad que sacamos anteriormente de Bavaria, de todos los periodos. Seleccionamos todos los periodos y como estamos combinando, y ponemos punto y coma, como estamos combinando con Bavaria mismo, volvemos a señalar todo. Por eso tenemos K9, K3, K31, K9, K31. Luego, para ver la covarianza de Bavaria y Noel, seleccionamos toda la rentabilidad de los periodos de Bavaria y toda la rentabilidad de los periodos de Noel. Luego, para ver la covarianza de Bavaria con Argos, seleccionamos Bavaria y luego seleccionamos todo lo que sea Argos. Después seleccionamos todo lo que es Bavaria y todo lo que es Éxito. De la misma manera tenemos que ir seleccionando para Noel. Aquí nos damos cuenta que está seleccionado todo lo de Noel y luego Bavaria. Acá nos damos cuenta que está seleccionado Noel por doble vez porque se está invirtiendo en Noel y en Noel. Acá en la siguiente nos damos cuenta que se está invirtiendo en Noel y también se está invirtiendo en Argos. Y así sucesivamente terminamos con Éxito. Entonces señalamos 2 veces todas las rentabilidades calculadas de cada uno de los periodos de Éxito. Para recordar un poco la teoría, vamos a calcular también la covarianza manualmente. Para eso nos dirigimos al siguiente cuadro. Primero debemos recordar que el cálculo de la covarianza es igual a la rentabilidad de una empresa promedio menos la rentabilidad en el periodo por la rentabilidad de una empresa promedio menos la rentabilidad en el periodo dividido para todos los periodos que se están tomando en cuenta. Entonces, en este caso vamos a calcular de la primera. Entonces, en este caso vamos a calcular de la primera combinación, que es Bavaria. Vamos a tomar la rentabilidad. Vamos a tomar la rentabilidad en aquel periodo de Bavaria menos la rentabilidad promedio de Bavaria, que es la K32, multiplicado por, como vamos a hacer de Bavaria mismo, volvemos a repetir K9 menos la rentabilidad promedio que está en K32 de Bavaria. Ponemos F4 a K32 para que no se nos vaya a cambiar la celda una vez que vayamos a arrastrar la fórmula. De esta manera arrastramos la fórmula
de todos los periodos de Bavaria, porque la combinación primera es Bavaria, sumamos todas estas fórmulas en cada uno de los periodos y dividimos para el número de periodos en cuestión. Damos un enter y vemos que la covarianza para Bavaria calculada manualmente es 0,000283, que es la misma que nos da de resultado Excel. De la misma manera, vamos a calcular en este caso la segunda combinación, que es Bavaria-Noel. Entonces, utilizamos el precio de Bavaria, que es K9 menos K32, que es la rentabilidad promedio de Bavaria, multiplicado por L9, que en este caso es Noel en aquel periodo, menos el 0,393%, que es la rentabilidad promedio de Noel en todo el periodo estudiado. Damos enter y así arrastramos la fórmula y luego la sumamos y vemos que nos da igual menos 0,000003, que es el mismo resultado de la covarianza calculada por Excel. Ahora, en esta tercera combinación tenemos que tomar en cuenta de nuevo los datos de Bavaria, en este caso con los datos de Argos. Si vemos aquí, la celda M9 es 0,117%, que es la rentabilidad en el periodo de Argos, menos la rentabilidad promedio de Argos, que es 2,153%. Esta de acá va a ser el cálculo de la combinación Bavaria-Éxito. Volvemos a copiar los datos de Bavaria menos la celda N9, que es la rentabilidad del éxito en ese periodo, menos la rentabilidad promedio de éxito en todo el periodo de estudio. Y así tenemos todas las 16 combinaciones de cada uno de los periodos. Luego sumamos, como les dije anteriormente, cada una de las columnas y nos debe dar la misma covarianza que calculamos con Excel. Una vez calculada la covarianza, tenemos que establecer cuál es el porcentaje que estamos invirtiendo en cada una de las acciones. En este caso estamos invirtiendo Bavaria. Bavaria está invirtiendo 40% y Bavaria está invirtiendo 40%. Bavaria invierte 40% y Noel invierte el 30%. Bavaria siempre va a ser el 40% y en este caso Argos es el 20%. Acá éxito es el 10%. Luego tomamos el porcentaje de Noel 4 veces, que es el 30%, y vamos combinando con el porcentaje de Bavaria 40%, Noel 30%, Argos 20% y éxito 10%. Luego tomamos el porcentaje de inversión en Argos, que es 20%, y vamos combinando con el 40% de Bavaria, con el 30% de Noel, con el 20% de Argos y con el 10% de éxito. Finalmente, tomamos en cuenta el porcentaje de inversión en éxito, que es el 10%, 4 veces, y vamos combinando con el 40% de Bavaria, con el 30% de Noel, con el 20% de Argos y con el 10% de éxito. Una vez determinados estos porcentajes y estos tres factores, vamos a multiplicar la covarianza sacada manualmente o la con Excel, porque es la misma, por el porcentaje de la inversión en una empresa por el porcentaje de inversión en la segunda empresa. En este caso tenemos U17 por W17 por X17. Damos un enter y arrastramos la fórmula para todos los demás periodos. Sumamos toda esta fórmula y nos da igual a 0,00866%. Ahora, una vez que tenemos esta suma, que es la varianza del portafolio, vamos a sacar la raíz cuadrada de esta varianza y nos sale 0,93062%, que en este caso es el riesgo del portafolio. Aquí podemos ver de nuevo la fórmula de el riesgo del portafolio, que es la raíz cuadrada de la suma de la inversión en una empresa por la inversión en otra empresa y por la covarianza del periodo en estudio. De esta manera
nosotros hemos calculado cada uno de los resultados. Vemos que la rentabilidad de Bavaria es 0,69%, la de Noel es 0,39%, la de Argos es 2,15% y la de Éxito es 1,34%. La varianza de cada acción es 0,03%, 0,01% para Noel, 0,08% para Argos, 0,04% para Éxito. Luego, la desviación estándar por acción es de 1,68% para Bavaria, 0,80% para Noel, 2,88% para Argos y 1,93% para Éxito. En este caso vamos a ver cuánto estamos invirtiendo en Bavaria, cuánto en Noel, cuánto en Argos y cuánto en Éxito. Para sacar la rentabilidad del portafolio tenemos que aplicar M44, que es la rentabilidad promedio de Bavaria por el porcentaje de inversión en Bavaria, más la rentabilidad promedio de Noel por el porcentaje de inversión en Noel, la rentabilidad promedio de Argos por el porcentaje invertir en Argos, y finalmente más la rentabilidad promedio de Éxito por el porcentaje invertir en Éxito. Damos un enter y la rentabilidad de este portafolio nos da el 0,96%, mientras que ya sacamos anteriormente el riesgo del portafolio, que era el 0,93%. Es así que concluimos este ejercicio con la rentabilidad y el riesgo del portafolio óptimo. Ahora, nos dice que tenemos una rentabilidad del un riesgo del 0,93% del portafolio. Pero, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice que cuánto tenemos que invertir en cada acción para tener un riesgo mínimo. Ahora, vamos a utilizar la herramienta Solver para poder reducir este riesgo. No nos olvidemos que el riesgo es de 0,93% actualmente. Una vez aplicada la herramienta Solver, nos damos cuenta que el riesgo mínimo al que se puede llegar es del 0,68%. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? A este punto llegamos de la siguiente manera. Vamos a copiar este ejercicio para que vean de qué manera nosotros hemos llegado creando una copia, para que vean de qué manera nosotros hemos llegado al 0,68. No nos olvidemos que es el 0,93 actualmente. Nos vamos a datos, nos vamos a la herramienta Solver. Primeramente, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser que este riesgo del portafolio, es decir, la celda P48, sea el mínimo. Cambiando qué celdas, nos pide que le demos cuáles son los porcentajes de inversión, que son cada uno de estos. Pero tenemos que agregar restricciones. Vamos a ver que la suma de estos siempre tiene que darnos 100%, que es igual a 1. Aceptamos. Luego ponemos agregar, tenemos que poner otra restricción. Cada uno de estos porcentajes siempre deben ser mayor o igual a 0, ya que no pueden ser negativos. Y ponemos aceptar. Damos clic en resolver. Y nos dice que si queremos conservar la solución de Solver y ponemos aceptar. De esta manera, vemos aquí cómo llegamos al 0,68%, que es el riesgo mínimo que podemos tener nosotros en este portafolio. Y vemos cómo hemos cambiado los porcentajes aquí. Antes era 40, 30, 20 y 10, pero para poder obtener ese mínimo de riesgo, es decir, el portafolio óptimo, tenemos que invertir 19% en Bavaria, 73% en Noel, 8% en Argos y 0% en Éxito. Siempre esta suma nos debe dar el 100%. Ese ha sido un ejercicio. Ahora el otro ejercicio que nos dice el libro que resolvamos es el siguiente. Si la rentabilidad de un portafolio con mínimo de riesgo
es de 2.8% y el riesgo es de 1.2%, es decir, la desviación estándar, calcular cuál sería el resultado final si se combina con un activo libre de riesgo y una rentabilidad del 1.12% con los siguientes pesos. A. Activo libre de riesgo 50%. B. Activo libre de riesgo 70%. C. Activo libre de riesgo 30%. Calcular la rentabilidad promedio y el riesgo, es decir, la desviación estándar para los tres casos. Primero, lo que nos están dando es la rentabilidad y el riesgo del portafolio óptimo, que es el 2.8% y el 1.2%. Dice que la rentabilidad del activo libre de riesgo en este caso va a ser 1.12%. Y tenemos los tres casos, en el que el activo libre de riesgo va a ser 50, en el otro caso 70 y en el otro caso 30. Procedemos a hacer las combinaciones del portafolio óptimo y del portafolio y de los activos libres de riesgo. Ponemos aquí que el portafolio, los activos libres de riesgo en un caso van a ser 30%, en el otro 50% y en el otro 70%. Para sacar este 70 lo que podemos hacer es 1 menos el 30%, que nos da el 70%. Es decir, siempre la suma de estos dos nos va a dar el 100%. Tenemos 70 y 30, 50 y 50, 30 y 70. Ahora, la rentabilidad promedio es 2.80 y el riesgo es 1.20. Entonces vamos a multiplicar esta rentabilidad del portafolio óptimo por el Entonces vamos a multiplicar la celda C12, que es la rentabilidad del activo libre de riesgo, que es 1.12%, por el porcentaje que estamos invirtiendo en el activo libre de riesgo, más la rentabilidad del portafolio óptimo promedio por la inversión que estamos haciendo en el portafolio óptimo. Le damos Enter y así sacamos la rentabilidad promedio. Y las fórmulas las podemos arrastrar. Luego, para sacar el riesgo no nos debemos olvidar que es el porcentaje del riesgo del portafolio óptimo por el porcentaje de inversión de dinero en el portafolio óptimo. Entonces multiplicamos 1.20% por el 70% que en este caso invertimos en portafolio óptimo. Arrastramos la fórmula y de esta manera hemos sacado que al momento de invertir 70% en un portafolio óptimo y 30% en un activo libre de riesgo, tenemos el 2.30% de rentabilidad con el 0.84% de riesgo. Si invertimos la misma cantidad en el activo libre de riesgo, que son los TES, y la misma cantidad en el portafolio óptimo, vamos a tener una rentabilidad del 1.96% y un riesgo del 0.42%. Y finalmente, si invertimos el 30% en un portafolio óptimo y el 70% con un activo libre de riesgo, obtenemos una rentabilidad del 1.62% y un riesgo del 0.13%. Una persona que sea propensa al riesgo y que le interese mucho más la rentabilidad va a elegir siempre esta opción, puesto que tenemos una rentabilidad de 2.30%, corriendo un riesgo del 0.84%, pero una persona que sea adversa al riesgo va a preferir siempre la última combinación, porque va a tener solamente un riesgo del 0.13%, aunque tenga solo una rentabilidad del 1.62%. Es así como hemos acabado de explicar el capítulo. A continuación vamos a explicarles sobre el ejercicio propuesto por nosotros, en el que tomamos en cuenta los datos de 4 empresas de aquí de nuestra economía local, que son Cervecería Nacional, Holcim, Tonicorp y Corporación La Favorita. Vamos a ver en cuál de ellos es mucho más conveniente invertir y luego de qué manera nosotros podemos unificar este portafolio óptimo con los activos libres de riesgo, que en este caso serían los bonos del Estado. La información que obtuvimos de la Bolsa de Valores es de abril de 1999 a diciembre de 1999.
El precio de Cervecería Nacional por acción en abril del 99 era de $42.53, al igual que en mayo y en junio. En julio subió a $43 y se mantuvo hasta diciembre $43. Dio una vez dividendos. Holcim también dio una vez dividendos. Tony Corp dio una vez dividendos y Corporación La Favorita dio una vez dividendos. Por lo general en nuestro país se reparten dividendos una vez al año. Aquí tenemos los precios de todas las acciones de las 4 empresas que vamos a estudiar en este caso. Volvemos a repetir el mismo procedimiento y tenemos que la Cervecería Nacional tiene una rentabilidad en el periodo mayo-abril del 99 del 6,31%, 301%. Esto debido a que justo en este mes es cuando se reparten los dividendos, si nos damos cuenta que se están repartiendo en mayo. Y por lo tanto, todas las demás no tienen rentabilidad porque no se reparten dividendos y siguen teniendo una tasa constante. Solamente aquí tenemos el 1.105 porque incrementa el valor de $42.53 a $43. Entonces, luego para Holcim vemos que se reparten los dividendos en el primer periodo. Entonces es por eso que tenemos aquí una rentabilidad de 1.47%. Luego del periodo de julio a agosto existe un incremento de 64.17 a 65.25 del precio. Es por eso que tenemos una rentabilidad del 1.683%. Y todo lo demás tenemos una rentabilidad de menos del 0%. Igual hacemos de Holding Tony Corp, que en este caso se reparten los dividendos en el mes de junio. Y es por eso que tenemos en esta parte tenemos aquí una rentabilidad negativa, porque además de haber repartido los dividendos, las acciones de Tony Corp bajaron 50 centavos de un periodo a otro. Entonces por eso que la persona que invirtió en esta empresa, en este periodo, está perdiendo el 9,091%, mientras que como del periodo octubre a noviembre sube de 5 a 5.65, está teniendo una rentabilidad del 13%. En Corporación La Favorita, como repartió en mayo, tenemos aquí una rentabilidad del 16.512%. Acá baja el precio de mayo para junio, baja el precio de $4.90 a tan solo $4. Es por eso que aquí la persona pierde, no tiene una rentabilidad, sino más bien tiene una pérdida del 18.367%. Luego acá acá va subiendo, pero 2 centavos, va subiendo a 3, a 5, acá sube a 11, es por eso que tenemos una rentabilidad del 1.481, pero aquí vuelve a bajar, por eso tenemos aquí una pérdida. Luego sacamos la rentabilidad de cada uno de los promedios de Cervecería Nacional, luego de Holcim, luego de Tony Corp y luego de Corporación La Favorita. Una vez que tenemos estos, vamos a sacar la varianza con la fórmula de Excel, var P, de todas las rentabilidades calculadas de todos los periodos. Para calcular el riesgo, sacamos la fórmula que les dije antes. Primero la rentabilidad en ese momento de Cervecería Nacional menos la rentabilidad promedio y elevado a la potencia 2. Que en este caso es 6,301% menos 0,926% elevado a la potencia 2 nos da este resultado. Lo mismo hacemos para todos los demás periodos. Para el caso de Holcim es 1.47 menos 0,732% elevado a la potencia 2. Para el caso de Holding Tony Corp restamos el 0,00% menos 1.210% elevado a la potencia 2. Y para la Corporación La Favorita restamos 16,512% menos 0,109%. Arrastramos la fórmula y tenemos de cada uno de los periodos. Luego vamos a sumar
estos resultados de cada una de las empresas, movemos y luego vamos a este resultado dividirle para el número de periodos. En este caso utilizamos la fórmula contar, ponemos los números de periodos para no tener que estar haciéndolo manualmente. Hacemos lo mismo para las demás empresas y finalmente sacamos la raíz cuadrada de la varianza, porque esta es la varianza que calculamos. Nos sale 0,6% de riesgo para Cervecería Nacional, 0,57% de riesgo para Holcim, 5,69% de riesgo para Holding Tony Corp y 8,75% para Corporación La Favorita. El que tiene mayor riesgo, como vemos, es Corporación La Favorita. Ahora, volvemos a poner las mismas combinaciones. Para Cervecería Nacional vamos a invertir el 40%, para Holcim vamos a invertir el 30%, para Holding Tony Corp vamos a invertir el 20% y para Corporación La Favorita vamos a invertir el 10%. La suma siempre nos debe dar 100%. Hacemos las combinaciones que les dije anteriormente, primero 4 veces Cervecería Nacional y las combinamos con Cervecería Nacional, Holcim, el Holding, la Corporación La Favorita. Luego ponemos 4 veces Holcim, ponemos Cervecería, Holcim, Holding, Corporación La Favorita. Ponemos 4 veces Holding, tenemos Cervecería Nacional, Holcim, Holding y La Favorita. Finalmente ponemos 4 veces la Corporación La Favorita y ponemos Cervecería Nacional, Holcim, Holding, Tony Corp y La Favorita. Sacamos la covarianza con covariance.p de Excel, seleccionando, como les dije anteriormente, en este caso, como solamente es de Cervecería Nacional, seleccionamos dos veces Cervecería Nacional. Luego acá seleccionamos Cervecería Nacional, que es este rango de celdas, y luego seleccionamos Holcim, que es este rango de celdas, y damos Enter. Así vamos viendo que, por ejemplo, para combinar Corporación La Favorita, tomamos en cuenta el rango de celdas de Corporación La Favorita y la otra matriz sería la misma, porque estamos utilizando Corporación La Favorita, Corporación La Favorita. Ya. De la misma manera hemos calculado la covarianza manualmente. Para la primera combinación, que es Corporación La Favorita, que Cervecería Nacional y Cervecería Nacional, K9 menos K17. Vemos K9 menos K17. La rentabilidad del periodo menos la rentabilidad promedio elevado al cuadrado. Enter. Luego, la segunda combinación es Cervecería Nacional y Holcim. Tomamos en cuenta los mismos datos de Cervecería Nacional y acá tomamos los datos de Holcim. Vamos a ver cómo están tomando Cervecería Nacional y Holcim. Luego, para la siguiente combinación, está tomando Cervecería Nacional y Tony Corp. Luego, para la siguiente combinación, está tomando Cervecería Nacional y Corporación La Favorita. Y así va combinando para cada uno de los periodos. Todos estos resultados son para calcular la covarianza manualmente. Sumamos de cada una de las combinaciones y obtenemos así la covarianza. Nos damos cuenta que son los mismos resultados que haciéndolo con Excel. Luego establecemos cuáles son los porcentajes de inversión en cada una de las empresas. Cervecería Nacional 40-40, Cervecería Nacional y Holcim 40-30, Cervecería y Holding 40-20 y Cervecería y Corporación 40-10. Holcim y Cervecería Nacional 30-40, Holcim y Holcim 30-30, Holcim y Holding 30-20, Holcim y Corporación 30-10. Luego Holding y Cervecería 20-40, luego Holding y Holcim 20-30, luego Holding y Holding 20-20, luego Holding y Corporación 20-10, luego Corporación y Cervecería 10-40, Corporación y Holding 10-30, Corporación y Holding 10-20, Corporación y Corporación 10-10. Multiplicamos todos estos tres resultados de cada periodo, sumamos, acordémonos que siempre esto es la varianza, y la raíz de esto nos va a dar la desviación estándar, que es el riesgo del portafolio. Es así que tenemos acá el cuadro resumen y nos dice que Cervecería tiene una rentabilidad promedio en todo ese tiempo
del 0,93%, Holcim del 0,73%, Holding Tony Corp del 1,21% y Corporación La Favorita del 0,11%. La varianza de cada acción de Cervecería Nacional 0,04%, de Holcim 0,00%, de Holding 0,32%, de Corporación La Favorita 53%. La desviación estándar, es decir, el riesgo de esas acciones en ese periodo de estudio, para Cervecería Nacional es 2,06%, para Holcim es 0,57%, para Holding es 5,69% y para Corporación La Favorita es 8,75%. El porcentaje a invertir es 40, 30, 20 y 10. La rentabilidad, como les dije anteriormente, multiplicamos el 0,93% por el 40% que invertimos en Cervecería Nacional más el 0,73% que invertimos en Holcim por la rentabilidad de Holcim por el porcentaje del 30% de Holcim. Luego Holding, la rentabilidad promedio, que es 1,21 por el 20% que es el porcentaje de inversión en Holding, y finalmente sumamos el porcentaje de inversión en Corporación La Favorita por la rentabilidad promedio de la Corporación La Favorita, y es así que la rentabilidad de este portafolio es 0,84% y el riesgo, como ya sacamos anteriormente, es 1,77%. Ahora, como tenemos, vamos a aplicar la herramienta Solver para decir que nosotros somos unas personas adversas al riesgo y no queremos correr tanto riesgo. Acordémonos que el riesgo de este portafolio es 1,77%. Ahora vamos a Solver. Vamos a decir que nuestra celda objetivo es el riesgo. Obviamente queremos minimizarlo. Queremos cambiar estos porcentajes de inversión. Y vamos a agregar restricciones. Que como vimos anteriormente, sea igual a 1. Aceptar. Otra restricción. Que cada uno de estos sea mayor o igual a 0. Aceptar. No nos olvidemos que el riesgo anterior era 1,77%. Damos clic en conservar las opciones de Solver. Y nos da que el riesgo mínimo que podemos tener en este portafolio es 0,53%, 56%. Tenemos ya el portafolio óptimo. Y veamos cómo nos cambiaron las inversiones. Nos dice que en este país es mucho mejor invertir en Holcim y en Holding el 2%, mientras que Cervecería Nacional y Corporación La Favorita el 0% porque son unas empresas con demasiado riesgo. Ahora, para completar el ejercicio, aunque eso no nos pide, damos el valor agregado de combinar este portafolio óptimo con un activo libre de riesgo. La rentabilidad, como vimos anteriormente, era el 0,74%, mientras que el riesgo óptimo era el 0,56%. La rentabilidad del activo libre de riesgo, en este caso, es de 0,50%, porque siempre tiene que ser siempre el activo libre de riesgo nos va a dar una rentabilidad mucho menor que el portafolio óptimo, puesto que el portafolio óptimo tiene un riesgo mucho más alto, por lo tanto, una rentabilidad mucho más alta. Hacemos las diferentes combinaciones: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Y en el activo libre de riesgo, que son los test 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tenemos las diferentes combinaciones. La rentabilidad, no nos olvidemos de la fórmula que tenemos aquí. Multiplicamos la celda I40, que es el porcentaje de inversión en el portafolio óptimo, por la celda G38, que es la rentabilidad del portafolio óptimo, más la celda J40, que es el cuánto invertimos en el activo libre de riesgo por la rentabilidad del activo libre de riesgo. Damos enter y la rentabilidad de invertir en el portafolio óptimo 100% en el activo libre de riesgo 0%, 0,74. Y es obvio porque es en realidad la rentabilidad que me da el portafolio óptimo solo si invierto en eso. Mientras que el riesgo, si nos acordamos, la fórmula es el porcentaje de riesgo del portafolio óptimo por cuánto invertimos en el portafolio óptimo, y en este caso nos sale el 0,53%, 56%, que de la misma manera es obvio, puesto que el riesgo del portafolio es el 0,53%. Arrastramos la fórmula para todas las combinaciones y nos damos cuenta que mientras la rentabilidad va aumentando, el riesgo va bajando.
Si nosotros invertimos 50% en cada una de estas, tenemos una rentabilidad del 0,62% y el riesgo del 0,28%. Si nosotros invertimos tan solo en activos libres de riesgo, nuestro riesgo va a ser cero, porque obviamente, como dice su nombre, el riesgo es cero. Y la rentabilidad es del 0,50 porque nos está dando la rentabilidad del activo libre de riesgo. Es así que una persona adversa al riesgo va a simplemente querer invertir solamente en activos libres de riesgo. Y una persona que es propensa al riesgo va a preferir invertir en un portafolio óptimo simplemente. Aunque pueden escoger los inversionistas en todas estas combinaciones. Por ejemplo, yo elegiría 60-40, en el que tengo una rentabilidad del 0,64%, no es nada despreciable, y tengo un riesgo que tampoco es tan alto del 0,34%. Es así que este capítulo nos indica de qué manera nosotros podemos combinar las diferentes opciones de portafolio óptimo con un activo libre de riesgo para que no corramos esa incertidumbre tan alta que tenemos en el mercado de que si vamos a ganar o vamos a perder. Eso ha sido todo de nuestra exposición sobre el enfoque casuístico de la teoría del portafolio. Muchas gracias.